Nadie quiere admitirlo, pero la década de Son Heung-min en el Tottenham está construida con goles luminosos y con una herida que nunca cicatrizó. 10 años sin levantar un solo título con el club que convirtió su sonrisa en bandera. Detrás de esa alegría contagiosa hubo una promesa no escrita, un pacto silencioso que, según sus allegados, lo mantuvo atado a Londres cuando los cheques más obscenos del fútbol moderno llamaron a su puerta. ¿Qué juró exactamente Son, y por qué ese juramento podría romperse ahora? Imagina el trayecto. Fracturas y cambios de entrenador como quien atraviesa un túnel eterno sin perder la luz en los ojos. Se convirtió en capitán, en bota de oro, en héroe de clásicos. ¿Vale todo este sacrificio si al final del camino no hay una copa para abrazar? El secreto que sobrevuela su historia no tiene que ver con escándalos nocturnos ni con peleas de vestuario, sino con algo más profundo, el costo emocional de ser el estandarte de un proyecto que roza la gloria y se retira en silencio. Se habla de una confesión murmurada entre amigos, de una línea roja que Son se trazó a sí mismo, de una fecha límite en el calendario de su corazón. Tal vez el mayor tabú no es su fidelidad, sino lo que ocurrirá cuando esa fidelidad choque de frente con la última ambición de su carrera. Son Heung-min fue el forastero más improbable del norte de Londres. Aterrizó en 2015. En un Tottenham que todavía se miraba al espejo buscando identidad entre la memoria de White Hart Lane y la promesa de un nuevo estadio que aún se levantaba como un esqueleto de acero. De la rebeldía que se queda a un paso. En ese escenario, un extremo coreano, veloz y ambidiestro, debía convertirse en algo más que un buen fichaje. Tenía que ser el puente entre un proyecto que aspiraba a romper su techo de cristal y una audiencia global que lo miraba con curiosidad, escepticismo y, finalmente, devoción. Son traía en la mochila el rigor de la Bundesliga y una educación sentimental moldeada por un padre entrenador que predicaba disciplina monástica. No lo definía la retórica del genio caprichoso sino la ética del artesano que pule su herramienta a diario. En Londres, su timidez inicial contrastó con una energía desbordante en el césped. El público, que pide más verdad que pose, encontró en él una autenticidad rara, celebraciones transparentes, humildad frente a las cámaras. De Mauricio Pochettino a José Mourinho, de la breve etapa de Nuno Espírito Santo a la exigencia volcánica de Antonio Conte y, más tarde, al impulso atrevido de Ange Postecoglou. El club vivió un carrusel de ideas, acentos y temperamentos. Cada entrenador encontró en Son un aliado distinto, para Pochettino, la sincronía y el crecimiento colectivo, para Mourinho, la daga vertical en transiciones, para Conte, el sacrificio táctico, para Postecoglou, la libertad creativa dentro de un sistema agresivo, eléctrico, casi romántico. Son, lejos de quebrarse en ese vaivén, fue mutando, de extremo a delantero, de escudero a referente, hasta heredar una capitanía que más que una cinta, parecía un testimonio. Este es el corazón del equipo. Culturalmente, su impacto rompió mapas. Para la comunidad asiática en Reino Unido, Son no solo era el chico que marcaba goles imposibles. Era la prueba de que el relato dominante podía ampliarse. Las giras de pretemporada en Corea del Sur se convirtieron en peregrinaciones deportivas, camisetas agotadas, banderas mezcladas. Hubo pruebas que templaron su figura. El servicio militar obligatorio, una tensión nacional siempre presente, se resolvió con su triunfo en torneos clave y con una preparación que, en plena pausa futbolística global, lo mostró cumpliendo con rigor castrense y sorprendiendo al mundo por su rendimiento físico. Las lesiones, en especial aquella que amenazó con borrarlo de un mundial, pusieron a la vista un Temple que no admite piedad consigo mismo. Y, como en toda biografía que vale la pena, aparecieron instantes grises. Roces en la cancha que se solucionan con un abrazo, declaraciones de entrenadores que inflaman titulares, jornadas en las que el arco parece achicarse. Nada de eso lo redujo, por el contrario. Cada eliminación en noches europeas abría una grieta que no se cerraba del todo.
Tottenham inauguró su estadio majestuoso, hizo del día de partido una experiencia casi futurista. Coqueteó con finales y con carreras por el título, pero la vitrina siguió sin su nombre. Y ahí es donde la figura de Son, la más querida, la más internacional, se convirtió en símbolo y en paradoja. ¿Cómo sostener la fe de una hinchada que merece una vuelta olímpica cuando el tiempo corre y el héroe ya no es un proyecto, sino un hombre que entra a su madurez deportiva? Mientras tanto, su fútbol se volvió más selectivo y, por eso mismo, más letal. Menos carreras caóticas, más lectura. Menos insistencia por banda, más apariciones fantasma entre centrales. Los números lo coronaron con una bota de oro compartida que descolocó a quienes todavía lo miraban como secundario de lujo. La verdad es que, sin estridencias, Son moldeó una década del Tottenham a su imagen, veloz, estética, humilde y humanamente vulnerable. La otra mitad de la historia se juega fuera del césped. En la conversación secreta que todo gran jugador mantiene consigo mismo. A los 33 años, el calendario empieza a hablar más alto que el aplauso. ¿Lo sabe Son? Que mira su carrera no con nostalgia, sino con una lucidez casi quirúrgica. Sabe que hay decisiones que no se toman con la cabeza ni con el corazón, sino con la suma insoportable de ambos. En esa suma está Londres, su casa adoptiva, está la responsabilidad de la capitanía, está el recuerdo de quienes lo empujaron desde Corea cuando aún era un niño obsesivo, y está aventuras exóticas, caminos que prometen dinero, minutos, nuevas ligas, nuevas ciudades. Son ha respondido, una y otra vez, con esa serenidad que desarma, aquí y ahora. Con un técnico que predica sin miedo. Y, sin embargo, la aritmética del palmarés no se conmueve con discursos. La herida colectiva de la hinchada, ese casi que siempre regresa, convive con el anhelo íntimo de Son de abrazar al fin una copa con la camiseta que lo convirtió en leyenda. Para algunos, esa fidelidad roza lo irracional, para otros, es la prueba definitiva de su grandeza. Esta es, entonces, la escena antes del trueno. Una década exacta, un estadio que ruge, una ciudad que lo adoptó. Un continente que lo idolatra, una hinchada que lo necesita. Y un hombre que, al mirarse al espejo, ya no ve al joven que llegó con inglés tímido, sino al líder que debe decidir cuál es el último capítulo de su novela. En la superficie, todo es fútbol. Debajo, lo que late es un dilema moral, profesional y afectivo. Sino en el modo en que aprieta los dientes cuando la cámara lo abandona. El tiempo dirá si esa promesa íntima lo mantiene en Londres hasta el último suspiro o si, por primera vez, el camino lo empuja fuera del norte de la ciudad que lo vio convertirse en símbolo. Lo que está claro es que, cuando la decisión llegue, no será un golpe de mercado. Será un golpe al corazón de una hinchada y a la memoria de una era. Y tal vez ahí, solo ahí, entendamos cada sonrisa, cada lágrima contenida y cada sprint de estos 10 años. El comienzo fue casi pudoroso, como si Son pidiera permiso para pertenecer. En su primera temporada, alternó titularidades con silencios, aprendió los códigos del vestuario, el frío de Londres. La ironía de la prensa, la exigencia de Pochettino. Se habla de que, por un instante, pensó en desandar el camino, volver a Alemania, recuperar certezas. Pero algo lo ancló. La primera grieta memorable llegó disfrazada de accidente táctico. Semifinal de FA Cup 2017, el equipo, atrevido hasta la inocencia, improvisa con Son como carrilero. Del otro lado, un Chelsea sin piedad. En una jugada que aún duele en la memoria, Son comete un penal inocente, de esos que te persiguen en sueños. No fue un pecado capital, pero sí un espejo, el Tottenham hermoso. Valiente, también podía tropezar en la curva más brillante. Esa noche inauguró una sensación extraña en el relato de Son. El hombre de los goles inolvidables cargaba también con heridas que no cicatrizaban del todo. La escalada posterior convirtió esa ambivalencia en gasolina.
Con Pochettino, Son encontró sincronías de ballet con un grupo que interpretaba la presión alta como un credo. Sus diagonales partían el césped como cuchillas y sus definiciones, con izquierda o derecha, parecían ejercicios de caligrafía. Llegaron las grandes noches europeas y, con ellas, el descubrimiento del son devastador en partidos que definen eras. Se volvió un ritual esperar su sprint en el minuto 90 y ver a la cámara tratar de seguir esa sonrisa feroz que anunciaba fiesta. Pero la gloria, siempre caprichosa, marcó un límite con tinta invisible. La final continental de 2019 condensó en 90 minutos el decálogo del casi. Son fue amenaza constante, cuerpo y alma volcados hacia el milagro que no llegó. Ese animal que huele sangre, se entretuvo con Tottenham cuando Pochettino se marchó y Mourinho desembarcó con su pragmatismo. A Son no quiso convertir en flecha vertical, socio letal de un Hurricane que caía a recibir y lo lanzaba al espacio como si lo disparara un arco medieval. El dúo formó una sociedad que reescribió números de la Premier. Pero el brillo de la eficacia trajo sus propias sombras, la belleza rebelde del proyecto se endurecía, el margen de error se achicaba, y cada empate en casa sonaba a tragedia doméstica. En el vestuario crecía la fatiga, en la grada, el hambre por algo más que goles. Hubo también un episodio que lo atravesó por dentro. Una entrada, un rival que cae mal, el estadio en silencio. El gesto de Son desmoronándose en lágrimas. Aunque el veredicto posterior relativizara la culpa, el impacto emocional quedó tatuado. Lo vimos pedir perdón con la mirada. Incapaz de celebrar durante semanas sin que asomara el temblor. Quizá ahí se consolidó la empatía definitiva con la hinchada. El héroe también sufre, el héroe también se culpa. El héroe también carga con fantasmas. La pandemia, inesperada, lo devolvió a Corea y, en medio del paréntesis, lo vimos cumplir con disciplina militar y una rutina que explicaba parte de su físico incansable. Era una postal de otro mundo, el goleador de Londres corriendo con fusil de entrenamiento. Los días medidos por silbatos y no por pitazos de árbitro. Volvió aún más afilado, con una claridad que le permitió, tiempo después, firmar una de las temporadas más perfectas de su vida. La bota de oro compartida, sin penaltis, como si hubiera decidido demostrar que el gol, para él, era un idioma nativo. Y entonces, otra curva. Bajo el régimen de Conte. La presión conversó con la incomodidad. El sistema exigía, el cuerpo avisaba, la puntería se enturbiaba. Hubo fechas en las que Son parecía luchar contra un viento invisible. Aún así, transformó un banquillazo en épica personal, entró y firmó un triplete relámpago, furioso y liberador, que devolvió al estadio una fe de la que a veces se duda. Ese gesto, esa manera de responder con goles a cualquier insinuación de declive, lo pinta de cuerpo entero. La marcha de Kane, otra sacudida, pareció dejarlo sin su espejo más fiel. Muchos anunciaron el comienzo del ocaso, otros vieron la chance de un Son más central, más jefe, más responsable del último toque y del primer grito. La cinta de capitán no le pesó, por el contrario. Le dio un tono grave a su alegría habitual. Ya no era el chico que corre, era el hombre que ordena, que alienta, que abraza al joven que falla y le susurra que vuelva a intentarlo. En el campo, su rol se desplazó, apareció entre centrales, picó a los espacios con la precisión de un cirujano. Los goles siguieron, quizás menos ruidosos y más importantes. Entretanto, la rumorología, esa música de fondo del fútbol moderno, escribía sus propios capítulos, ofertas imposibles desde ligas lejanas, promesas de coronas rápidas, sueldos con cero de más. Son, fiel a su estilo, eligió el silencio, o peor, esa sonrisa tranquila que no negocia en la prensa. Lo cierto es que su permanencia fue una declaración de amor y, a la vez, un riesgo consciente. Quedarse es desafiar la estadística de los trofeos, jugar contra el tiempo con la camiseta que más quieres. La culminación emocional de este ascenso y caída quizás no esté en un trofeo.
sino en una máscara negra. Una lesión en el rostro lo obligó a jugar protegido, como si el destino hubiese decidido convertir su cara en emblema de resistencia. Ese antifaz lo volvió personaje de novela, el héroe herido que elige no detenerse. Volvió pronto, tal vez antes de lo aconsejable, y el estadio entendió el mensaje sin traducciones: Son no pide, se ofrece. Las consecuencias de esta década son paradójicas. Tottenham, con un estadio de ciencia ficción y una identidad cada vez más global, tiene a su jugador más querido sin una foto levantando copa. Son, con goles que ya pertenecen a la mitología de la Premier, guarda en su vitrina personal el espacio libre que le duele. Y la hinchada, enamorada de esa mezcla de humildad y filo, vive entre la euforia por cada domingo y la ansiedad por el día en que por fin se rompa la maldición. La narrativa del Tottenham de Son es un péndulo que siempre vuelve al mismo centro: la fe. Fe en que el siguiente sprint será el definitivo, en que el próximo proyecto sí encontrará el equilibrio, en que la ciudad que lo adoptó no se resignará a ser museo de momentos hermosos. 10 años después, Son mira atrás y ve un camino pavimentado con celebraciones sinceras y cicatrices orgullosas. Mira adelante y reconoce la encrucijada. Ascenso y caída no describen un final, describen el ritmo cardíaco de una leyenda sin desenlace. Lo que venga exigirá una decisión que no se puede tomar con estadísticas ni con eslogans, sino con ese instinto que lo ha guiado desde el primer día: correr hacia el vacío y confiar en que, justo antes de caer, la pelota obedecerá. Hubo un momento en que el cuento luminoso de Son dejó de ser solo goles y sonrisas para revelar la grieta que lo hacía humano. Lo recuerdo con nitidez. El estadio enmudecido, un rival en el césped y Son, roto por dentro, llevándose las manos a la cara. Aquella caída terrible del oponente no fue culpa suya en el veredicto final. Pero el golpe emocional le quedó tatuado. En la semana siguiente celebró con una especie de pudor, como si el gol se hubiera vuelto un acto demasiado íntimo, casi culpable. Desde la grada, uno aprendía otra dimensión del ídolo, el futbolista que no se permite pasar de largo frente al dolor, que pide perdón con los ojos antes de tocar el balón otra vez. Detrás del telón también se agitaban tormentas. El Tottenham cambiaba de piel con cada técnico y, con cada cambio, el relato se tensaba. Pochettino, Mourinho, Conte, Postecoglou, 4 acentos. 4 cosmovisiones. El vestuario, a veces, parecía una traducción simultánea de idiomas tácticos. Hubo charlas largas después de derrotas absurdas, silencios que dolían más que los gritos. Pequeñas rencillas que solo cicatrizan con victorias. Se cuenta que, más de una vez, Son fue el pegamento, el que se sienta al lado del que falló. El que cruza el pasillo para tender la mano al que no la pidió. Pero el pegamento, si sostiene demasiado, también se fatiga. La prensa encontraba su presa en los bajones de forma. Cuando la puntería de 2022-23 se nubló, llovieron dudas envueltas en cifras. Son, que rara vez responde con verbo, contestó con un gesto rabioso, una suplencia convertida en triplete de liberación. El estadio entero respiró con él, como si ese volcán de 14 minutos limpiara el aire viciado de semanas. Sin embargo, el alivio traía otra pregunta. Finales perdidas, carreras por el título que se deshilachan en primavera, proyectos que prometen revolución y se quedan en manifiesto. Otra capa, más sorda, señalaba el peso invisible de la capitanía tras la salida de su socio de década. Con la cinta en el brazo, Son ya no era solo el estilete al espacio, era el que mira a los ojos al árbitro, al compañero que tiembla, a la tribuna que exige. Y cada mirada trae una factura emocional. Pero hay una sombra más íntima, casi prohibida en voz alta. El apellido Son en Corea no es solo un jugador. Es una educación sentimental. La figura del padre, entrenador severo, reaparece en cada relato sobre su formación. La frase que más se repite: espera para amar, espera para casarte.
Espera hasta que el fútbol haya terminado, no es un eslogan, es un método de vida. Esa disciplina monástica que lo cinceló hasta convertirlo en atleta de élite. Es también el recordatorio de lo que no se tuvo, la juventud que otros se permiten, las distracciones que otros celebran. En el espejo, el sacrificio luce heroico, en la almohada, a veces duele. La institución, legítimamente, hizo de su figura un estandarte global. Pero en el murmullo pospartido aparecía la pregunta que nadie quiere firmar. ¿Hasta qué punto la gestión deportiva ha sido también gestión de marca? ¿Cuántas decisiones, naturales en la industria, han cargado sin querer sobre los hombros de su capitán el papel de salvavidas emocional del proyecto? Y sin embargo, la noche más oscura no fue una táctica ni un negocio, fue el rostro fracturado. Esa máscara negra con la que volvió antes de lo prudente lo convirtió en metáfora. El héroe herido decide jugar, no por épica teatral, sino porque algunos liderazgos se escriben con actos. Los jóvenes miraban a Son buscando la brújula, los veteranos, la calma. Él ofreció ambas cosas, pero la paradoja no se movía, cuanto más se le pedía sostener. Menos margen tenía para ser simplemente delantero. Cada carrera debía ser, además, una señal. Las consecuencias se midieron en piel y papel. En piel. Porque la presión absorbe horas de sueño y convierte una mala tarde en un rumor nacional. En papel, porque cada verano traía ofertas y promesas, coronas exóticas en ligas distantes. Cheques con ceros insultantes, clubes continentales que juraban colgarle por fin la medalla que le falta. Son respondió con la fidelidad que los románticos llaman virtud y los pragmáticos. Obstinación. Aquí y ahora, decía su presencia, más que sus palabras. Pero el calendario no perdona y el minuto 80 de su carrera ya parpadea. En este pico emocional, la afición jugó un papel que no siempre se lee bien desde fuera. No fue solo amor incondicional. Fue una liturgia de acompañamiento, banderas coreanas mezcladas con bufandas londinenses. Niños que imitan su gol y abuelos que juran no haber visto una sonrisa así desde Ginola. Cuando su forma flaqueó, lo aplaudieron por correr hacia atrás, cuando volvió a inflar redes. Lo recibieron como si hubieran recuperado un pedazo de sí mismos. El vínculo alcanzó ese estadio raro en el que el jugador ya no es un empleado del club. Tertulias que convirtieron su relación con los técnicos en un termómetro semanal. Entre luces y cámaras, se perdió a veces una evidencia, Son no busca la excusa. Si falla, corre. Si acierta, corre. Si duele, corre. Ese es su credo. Entonces aparece la verdad oscura, desnuda, 10 años de un amor correspondido sin la recompensa que manda la época, el trofeo. Y con ella, ¿podría llegar la medalla que complete la leyenda? No hay villanos claros ni héroes impolutos en esta encrucijada. Hay un profesional con sentido del deber y un hombre que le debe algo a su niño interior. El final de esta cumbre emocional no es una explosión. Es un susurro que atraviesa el túnel cuando los focos se apagan. Lo escucho así: quédate y haz historia donde te hiciste hombre, o vete y por fin abraza la copa que te niega la grada. Por primera vez, teme ambas respuestas. Porque cualquiera de las dos cambiará para siempre el modo en que recordamos estos 10 años. Desde Escándalo Total miramos la década de Son Heung-min en el Tottenham con una mezcla rara de ternura y desconfianza periodística. Ternura por el futbolista que convirtió la disciplina en un arte visible hasta para el ojo más distraído. Desconfianza porque el relato perfecto suele esconder aristas que no conviene olvidar. Nuestra postura es clara: Son no es un mártir sin consuelo ni un mercenario domado por cifras. Es el profesional que sostuvo un proyecto entero con su estándar competitivo. Aun cuando el proyecto no siempre lo sostuvo a él con la misma precisión. Reconocemos en Son un jugador que trascendió la etiqueta de extremo veloz para convertirse en símbolo de eficiencia. Lectura del juego y liderazgo silencioso.
La prueba está en su capacidad para reinventarse sin berrinches, en su facilidad para anotar con ambas piernas, en su elegancia para convivir con técnicos de escuelas opuestas. No es casual que su figura haya abierto puertas culturales y económicas que reconfiguraron la identidad internacional del club. Cuando un futbolista se vuelve punto de encuentro entre una hinchada local y millones de aficionados en otro continente, ya no hablamos solo de rendimiento, hablamos de una figura de época. Dicho esto, es imposible obviar la grieta central, 10 años sin la foto sosteniendo una copa. Aquí evitamos la trampa de culpar al héroe por la falta de coronas y miramos hacia arriba, donde se toman las decisiones que moldean los ciclos. Fichajes que llegaron a destiempo, cambios de idea que desnudaron al equipo en instantes críticos. Una ansiedad institucional por rozar la élite sin pagar el precio completo de la continuidad. En esa coreografía Son fue el bailarín perfecto, pero el teatro cambió de obra demasiadas veces. Sería injusto convertir la ausencia de títulos en un reproche personal cuando su rendimiento, salvo baches comprensibles, permaneció por encima de la media exigente de la Premier. Nuestra lectura del futuro exige una honestidad incómoda. Quedan páginas por escribir, pero el reloj ya no perdona. Si decide quedarse. Hay señales de un estilo valiente y de una apuesta por talento joven capaz de sostener una carrera doméstica y europea a corto plazo. Son, con la cinta en el brazo. Puede ser el faro emocional y técnico de esa última carga hacia el trofeo esquivo. Si, en cambio, elige un cambio de geografía. Hay clubes que necesitan exactamente su perfil para dar el salto final, hay destinos que equilibran competitividad, prestigio y sostenibilidad física en esta etapa de su carrera. Nos preguntamos también por el costo íntimo de ambas opciones. Permanecer significará cargar otro año con la responsabilidad de ser emblema, con la lupa mediática a centímetros y con la obligación de convertir cada domingo en declaración de intenciones. Salir implicará rediseñar su identidad lejos del lugar que lo convirtió en leyenda. Enfrentar un vestuario nuevo, un idioma táctico nuevo y la sospecha inevitable de quienes confunden ambición con oportunismo. En términos narrativos, quedarse es el camino del héroe clásico que insiste hasta romper el muro. Irse es el giro de guión que puede otorgarle la pieza que falta a su museo personal. Nuestra valoración final es menos ruidosa de lo que algunos esperan. Son ha sido un deportista ejemplar, un capitán a la altura del símbolo y un goleador que eligió convertir el dolor en combustible. No necesita nuestra absolución. Lo que sí merece es un contexto a la altura de su constancia. El Tottenham tiene la oportunidad de convertir esta última etapa en un pacto real con su capitán. Planificación estable, valentía en los momentos de mercado, respaldo táctico que potencie sus virtudes actuales en lugar de pelear con sus centímetros de calendario. Si ese pacto se cumple, el desenlace puede ser un cierre circular de película. Si no se cumple, nadie debería sorprenderse si la historia decide cambiar de escenario. Ahora abrimos el micrófono y queremos escucharos. ¿Qué final merece Son después de 10 años de fidelidad y goles que ya pertenecen a vuestra memoria familiar? ¿Preferís la épica de levantar una copa con el escudo que lo vio hacerse hombre o el pragmatismo de buscar en otra parte la medalla que complemente su legado? ¿Creéis que el club le debe una estructura ganadora como gesto de justicia histórica o pensáis que en el fútbol moderno la lealtad tiene límites saludables? ¿Cómo queréis recordarlo dentro de 20 años? ¿Como el capitán que rompió la maldición en el norte de Londres o como el exportador de una alegría que triunfó allá donde la oportunidad fue más concreta? Vuestras respuestas también escribirán el epílogo de esta historia, porque en relatos como este la afición no es público, es coautora. Cuando se apagan los focos y el estadio exhala su último suspiro de domingo, queda el ruido pequeño de las cosas que importan, los pasos lentos hacia el túnel. La década de Son Heung-min se revela como lo que siempre fue, una promesa sostenida en el tiempo, una forma de amar sin exigir recibo. Un pacto con una ciudad que aprendió a pronunciar su nombre con cariño de familia. No hay copas que tintineen en esta escena,
pero hay una memoria que pesa más que el metal. Goles que ya pertenecen al folclore, tardes que los abuelos contarán a los nietos, un idioma común entre banderas que antes no se hablaban. El futuro, inevitable y silencioso, se asoma como una puerta entreabierta. Del otro lado puede haber un último impulso con la camiseta de siempre, o la aventura que cierre la vitrina con esa medalla obstinada. En cualquiera de los dos caminos, el legado ya está escrito con tinta que no se borra. Son deja algo más que cifras, deja una ética. Deja la certeza de que la elegancia también se entrena. Que la alegría puede ser disciplina, que la humildad no es modestia impostada sino un método para mirar a los demás. Deja, sobre todo, un molde de capitán que no necesita gritar para hacerse escuchar. Si se queda, será para intentar convertir en historia el deseo que lo sostuvo 10 años. Si se va, será para completar el círculo de un destino que siempre pareció escrito en silencio. Los hinchas, coautores de esta novela, guardarán un secreto que suena solo cuando se canta en casa. No hizo falta un trofeo para sentir que estuvieron presentes en algo irrepetible. La modernidad del fútbol, tan ruidosa, rara vez concede estos amores de larga distancia, y sin embargo aquí ocurrió. El estadio nuevo creció con él y él creció con el estadio. Como si ambos hubieran aprendido al mismo tiempo a contener multitudes. Quizá ese sea el título escondido de esta década, aprender a sostener el anhelo sin convertirlo en reproche. Quedan ecos que no se apagan. La máscara de héroe herido convertida en símbolo de resistencia. El sprint final que anuncia fe incluso cuando el marcador contradice. La mano en el hombro del compañero que tiembla. Y esa manera de mirar a la tribuna como quien agradece un hogar prestado que, de tanto usarlo, ya es propio. Un goleador que eligió la lealtad como forma de belleza, un puente entre mundos que aprendieron a reconocerse. El resto, lo escribirá el tiempo. Que a veces tarda, pero siempre llega para los que corren sin mirar atrás.